11:14. Estamos en vivo. Hasta el mediodía está comenzando el conversatorio con Amado, con Artemio, con la participación estelar de Rulito, que se quedó Rulo, porque quiere meter un rato Rulo. Se quiere quedar Rulo. Bueno, vamos a escuchar, vamos a arrancar fuerte al medio, asegurando, vamos a poner a Juan Grabois ayer en C5N diciendo esto. Juan Grabois. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Semanas, pronto. Meses. Sí. No, vos hablaste de estallido cambiario, dijiste. Sí. Mirá, acá los gobiernos que se fueron indecorosamente fue por estallidos sociales. Y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad política, y para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad social. Eso lo decía clarito Evo Morales. No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social, y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno. Bien, esto es lo que planteaba Juan Grabois, la posibilidad de saqueos, casi la palabra maldita, ¿no? Castells en Rosario. ¿Te acordás que justamente a un coto ingresó y dijo, pidió bolsones de comida para los jubilados? La figura de Castells nos rememora discretamente a sectores de la derecha muy vinculados, entre otras cosas, a una parte del peronismo que hoy seguramente tiene articulación con la oposición. Amado, vos no tenés ninguna observación para hacer frente a ese escenario. ¿Te parece una lejanía, digamos, un escenario poco probable, la de un conflicto social que se filtra a las calles? No me parece poco probable, porque las condiciones económicas están dadas. La pregunta es dónde abonás, no qué análisis haces. Y me parece que hoy es importante entender que hay que darle todo el músculo posible a un gobierno que, tomó la decisión de no tener músculo. Pero la construcción de la debilidad es el último trabajo de Ricardo Arofsky, que lo recomiendo, lo acaba de publicar. Muy bueno. Y hay una muy buena nota también de Daniel Rosso en Contraeditorial. Exactamente. También va en ese sentido. En la misma línea. En la línea de la victimización, ¿no? Acá no hay nada más triste que el yo lo dije, ¿no? Pero volvamos a esto. El gobierno construyó la situación en la que está. Y el primer mojón, podríamos decir que el primer mojón es cuando se admitió el dólar a 60. Pero no era gobierno, era recién candidato. Bueno, pero estabas construyendo el próximo gobierno, ya, porque ya había ganado la PASO por muchos puntos. Y convalidó las necesidades de Macri, no las necesidades de Argentina. Ese fue el primer mojón. Porque contemos un poco el recorrido. Macri pierde en las PASO, se sorprende, se enoja con la sociedad argentina. La reta no. La reta en el sentido de retar. La reta se enoja, dice el dólar se dispara porque vuelven los kirchneristas. Claro. Y pareciera ser, o por lo menos lo que se vio, es que Alberto Fernández cede a esa extorsión de Macri y sale en el programa de Longobardi hablando con Willy Cohen diciendo el dólar de 60. Muy mal asesorado. Pero yo escuché en Siempre Soy un audio. No solo audio, sino audio? análisis respecto a que habían participado inclusive economistas del espacio. Espacio, sí. Emanuel Álvarez Agis, por parte de Alberto Fernández. Le pone nombre. No, lo dijo públicamente. Claro, por eso. Y después Hernán Lacunza, que es Hernán Lacunza, ¿no? Y Macri fueron los que hicieron ese acuerdo que le dio la estabilidad que hoy está reclamando el gobierno. Ese para mí es el primer mojón. Un resultado bárbaro. Primer mojón de la debilidad, de la construcción de la vida. Segundo mojón, traer un ministro de Estados Unidos y del Fondo Monetario a ser de ministro de Finanzas o de la deuda. No era de Estados Unidos. Era un de La Plata, y no era del fondo, era de Stiglitz. Y el fondo era bueno. Bueno, se construyó la narrativa. Y el economista preferido de Cristina, Stiglitz. Por eso, segundo mojón de debilidad. Ideal para el ¿Preferido en qué sentido? ¿Porque venía a dar conferencias? No, porque era un hombre reivindicado. Yo salgo a favor de Rulo. Era reivindicado porque era reivindicado Bain, pero eso porque no hay más remedio. Alguien tiene que reivindicar el establishment. Pero eso no quiere decir que vos tengas
puntos en común. La política del kirchnerismo tuvo bastante poco que ver con lo que muy poco que ver. con así que guíate por lo que hacen y no por lo que dicen. ¿A quién quiere traer a una conferencia frente a todos los pavos reales? El representante central de... No hable de conferencia, es decir, el neoliberalismo progre. Lo que dice, que yo te digo porque me acuerdo cuando Cristina lo decía y yo no estaba de acuerdo. Pero la galería. Los segundo mojón, Guzmán en Argentina. Guzmán, haber traído a Guzmán. Tercer mojón, empezar por la negociación con los privados, con los acreedores privados de la Argentina. Tercer mojón de construcción de debilidad. Cuarto mojón de funcionamiento continuo, no cuidar los dólares del Banco Central. Un abultado superávit fiscal que es eso. Quinto mojón, te estás olvidando de algo. Perdóname que me ponga en vigi. No terminó todavía. No terminé, pero dale. La misa. Ah, bueno. La misa en Luján. Tengo tendencia a analizar más las cuestiones que tienen algún sesgo de economía, pero estoy de acuerdo. Sesgo económico, el análisis. Sexto mojón, haberse tomado 2 años para firmar un contrato de adhesión con el Fondo Monetario Internacional, donde se iba a discutir monto, plazo, sobretasa, que era un refinanciamiento y al final ¿Pero terminó te parece siendo... mucho 2 años o no? Para el resultado, o sea, si vos no ibas a discutir nada, me parece muchísimo. Si vos ibas a discutir algo, me parece irrelevante que sean 2 o más. Para vos el acuerdo con el fondo es malo. Lo dije acá, así que no lo voy a cambiar. No es malo, es malísimo. Primero porque es nueva deuda. Segundo porque le lavás la cara al crimen, que fue la palabra que usó Cristina, del endeudamiento de Macri. Tercero porque es un plan inflacionario el que trae atrás. Pero si no firmabas con el fondo, el dólar terminaba a 300. Mirá vos, todos los caminos conducen a Roma. Porque el problema del dólar tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con la puja distributiva, con la guerra de los sectores dominantes por quedarse con todos los dólares, y en ese sentido... Y la construcción de la debilidad. La consecuencia de la construcción de la debilidad. Y la causa también. Ambas cosas funcionan imbricadas. Y además haber hecho un ajuste en un año electoral que llevó a enfrentar unas elecciones con los niveles de jubilaciones, pensiones, salarios, planes sociales más bajos desde el año 2015. Y te diría que acá hay una cuestión... Eso fue grave, porque el gran inicio de la construcción de la debilidad del gobierno fue haber perdido las elecciones medio mandato. Bueno, pero eso es una consecuencia de la toma de decisiones previas. Claro. Fíjate, digamos, el gobierno lo utiliza esto como... Hasta Macri se dio cuenta de eso y en el 2017 liberó guita. Vos sabés, Rulo, mejor que yo. No, claro. Pero digo, elecciones, Pero a mí me llama atención algo, o por lo menos trato de prestarle atención a algo. El gobierno toma eventos que le jugaron en contra, como por ejemplo la pandemia, para justificar la inacción, digamos. Cuando en realidad fueron desafíos que inclusive le dieron un terreno propicio para tomar medidas de excepción, o sea, hacer la excepción que podría haber sido una oportunidad, una oportunidad para avanzar en planos que evidentemente eran necesarios, porque no es que recibió una situación de estabilidad, de control, entonces bueno, a ver cómo construyo no, era una situación de crisis. Una situación de crisis, y sobre la crisis le aparece la pandemia, y yo creo que la pandemia era la oportunidad lo hemos planteado en ese momento, de decir, bueno, ahora hay que tomar medidas de excepción, no me jodan tanto con las reglas de mercado, porque justamente acá lo que pasó, se desarmó todo esto, y la posibilidad de avanzar justamente sobre lo que estaba pendiente de antes y construir una nueva realidad a partir de eso. Totalmente. Porque el planteo desde el primer momento, el desafío, y que se presentaba así sobre el escenario y había que dar una respuesta, es ¿cómo pensás salir de la pandemia? Porque el momento que entras en pandemia es ¿cómo pensás salir de la pandemia? Porque de eso depende la política que te vas a dar. Si vas simplemente a flotar y acompañar, y cagaste, te lo van a definir otros. Pero mira, exactamente, me parece... coincido con lo que están diciendo de la pandemia. Para mí era una gran oportunidad para las transformaciones estructurales. Ahora, es todo consecuencia de una visión anterior a la pandemia, que tiene que ver con el vamos a volver mejores. Claro. La consigna vamos a volver mejores encierra la construcción de la debilidad.
Está fuerte, vino hoy con botines altos, Amado. Mejores es de alguna manera cuestionar el rumbo que se había iniciado en 2003 a 2015. Esa parte, mejores es para algún sector, sí, para otro peores. Hay que ver cómo se interpreta esa. Todas las interpretaciones me parecen son negativas. Digamos, ¿no? El volver mejores que qué, ¿por qué? Mejores que haciendo buena letra, eso es mejor. Eso es grave. Que le vamos a dar vuelta. Ahora, todo esto no nos puede llevar a entrar en una situación disolvente. No. Me parece que desde estos puntos de vista hay que intentar apoyar y construir, porque lo que está enfrente es el fin de la Argentina. ¿Cómo el fin de la Argentina? Y un espacio, un mensaje un poquito más alentador. No, lo que está enfrente. Yo digo, hay que apoyar, aún en esta situación, hay que tratar de contribuir a la generación de fortaleza, a la construcción colectiva, porque lo que está enfrente es vender tus órganos para comer. Lo que está enfrente es no vas a tener más moneda. Lo que está enfrente es vamos a dar las Malvinas para pagar la deuda. Lo que está enfrente es le voy a sacar el 13% a los jubilados. Guarda, Vamos a escuchar ahora, habló Cristina esta semana, dos videos, ¿no? Videos. Denunciando la conformación de la Corte. Decía esto. Esa lucha culminó el 22 de septiembre del 2021. Está, a ver, es el audio número 6. A ver, ponemos completo y el resto de los audios. Tenemos muchos audios de Cristina. La lucha culminó el 22 de septiembre del 2021. Muy bien, muy bien. Pone el siguiente, por favor, entonces. No hay ningún problema. Vamos a poner el siguiente. Luego de la renuncia de Elena Hayton, la única mujer de ese cuerpo, la Corte quedó reducida a tan solo 4 miembros. Y comenzaron entonces a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los 4 cortesanos. Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo. Estos son solo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas 4 miembros en un órgano muy, pero muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Con tantos muertos, en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden, bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Esto decía Cristina, diferentes reacciones. Vamos a escuchar a Martín Soria, ministro de Justicia, analizando la palabra de Cristina. Yo creo que en realidad desde hace mucho tiempo persiguen a todo lo que tenga que ver con el peronismo. Me parece que esto es así, no solamente contra Cristina. Mañana puedo ser yo, puede ser cualquier periodista realmente objetivo o cualquier empresario. Ya lo han hecho, durante el macrismo lo hicieron. Los empresarios que no entregaban sus empresas, muchos estuvieron presos durante el macrismo. El principal muerto en el placar que tienen es haber aceptado ser designados a dedo por Pepín Simón Rodríguez, que sigue prófugo en el Uruguay. Creo que tiene una falla de nacimiento mismo. Néstor en el 2003 eligió a los jueces más prestigiosos para devolverle el oxígeno a la justicia, sobre todo a la Corte Suprema. A ver, esto es lo que plantea Martín Soria, y nosotros, para problematizar esa decisión, nosotros decimos 2 cuestiones. Esos jueces primero quisieron entrar por la ventana y después tocaron el timbre del Senado y entraron por el lugar más formal. Aceptaron el ingreso por la ventana, decís vos. Sí. Va a otro lugar. Voy a un lugar que vos siempre lo trajiste. Acá hubo senadores y senadoras que acompañaron desde el espacio supuestamente nacional y popular. O sea, es como lo del fondo. Así como este gobierno le convalidó la deuda a Macri haciendo un nuevo endeudamiento, senadoras y senadores peronistas le lavaron la cara a Macri nombrando a las 2 personas que pusieron
A Rosenkrantz y Rosati. Pero estas coaliciones pasa eso. Hay un sector conservador adentro de la coalición, en el oficialismo, que convalida las políticas de la oposición. Por eso el problema, me parece, tiene un nivel de profundidad muy grande. Nosotros también pasamos un audio permanentemente donde en aquel momento el integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, elogiaba a Rosenkrantz y Rosati. Si quieren lo podemos poner, es un audio muy incómodo, pero un poco para entender la gravedad y problematizar la cuestión de la integración de la actual Corte, para entender la profundidad de las cuestiones, porque si no, viste, nos queda muy cómodo decir la culpa siempre es de Macri y demás, cuando me parece que la complejidad es un poco más grande. Escuchemos de hecho para mí uno de los pocos funcionarios de este gobierno que ha decidido encarar el tema, que es Juan Martín Mena, conversando con nosotros, nos decía esto esta semana. En esos términos hemos fracasado absolutamente en todas las reformas que... Acaba de decir, hemos fracasado absolutamente. Al día de la fecha, sí, no tengo ninguna duda, lo cual no me hace dejar de trabajar y empujar, porque nos queda 1 año y medio de mandato, más lo que todos vamos a pelear por seguir en los próximos periodos de gobierno, eso no tengo ninguna duda. Ahora, lamentablemente no hemos podido generar los acuerdos políticos y los apoyos necesarios para impulsar y concretar, mejor diría concretar más que impulsar, porque impulsar lo hemos hecho, pero no hemos podido concretar las reformas judiciales que estamos planteando. Bien, hay de alguna manera en Juan Martín Mena, me lo planteaban algunos oyentes que estaban escuchándolo, hay una suerte de impotencia también, ¿no? Yo diría claridad y actitud, porque él dice voy a seguir, hay que seguir yendo para adelante. Yo lo planteo como hipótesis, solamente como una hipótesis. El gobierno de Alberto Fernández puede terminar tranquilamente con Milagro presa, con Stornelli como fiscal, con Cristina condenada y probablemente con Cristina proscripta. Altísimo grado de probabilidad de lo que planteas. Y con Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia. O sea, no solo que no es volver mejores, es volver mucho peores. Es casi dejar el nivel de persecución del macrismo no solo intacto, sino avanzando. O sea, la situación es mucho más precaria que no hacer nada. Sí, altísimo nivel de probabilidad de que ocurra lo que estás diciendo. Va al 75% del tiempo de atención, gobierno, ¿no? Atención, este es un breaking news que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Martes que viene la reunión privada entre Joe Biden y Alberto Fernández. Sí. La foto tan buscada. ¿Y? Joe Biden dio positivo de COVID. No. Ahí. Se acaba de anunciar en estos momentos. Joe Biden positivo de COVID. ¿Se hace la reunión el martes? Con barbijo. Con barbijo. No. Están todos vacunados, no hay ningún problema. 4 tiene que tener. 4, 6, 10. ¿Qué? No. Biden 4 tiene que tener. 4 vacunas, sí. 4, pensé que 4 Biden. Todo el malentendido se origina en la visión de que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. A partir de ahí, desarrolle. Bueno, que esa es la visión de que el malentendido inicial en la conformación de esta coalición. A partir de ahí se despliegan todos los errores posteriores. Los económicos los enumera muy bien el Rulo y Amado, pero desde el punto de vista político eso fue una aberración. Pero déjame... La convencieron a Cristina entonces de eso también, ¿no? No sé si la convencieron. ¿Y por qué puso entonces Alberto primero? Bueno, no sé, quizá porque veía que había dificultades para poder gobernar, no para ganar una elección. Bueno, de hecho, fíjate lo que está pasando pero ahora. Las dos figuras que tienen preponderancia sobre la opinión pública muy notables son Macri y Cristina, pero no un poco. Bueno, Cristina duplica o triplica cualquier otra alternativa, ¿no? Claro. Entonces me parece que a partir de que se asumió como propia esa consigna, bueno, pero Artemio, volver mejores era la conclusión lógica. Claro, pero la precuela, digamos, a esa secuencia que vos señalás, no es interpretar que en la sociedad no hay antagonismos o que los antagonismos se pueden resolver en una mesa de café. Sí, totalmente. Bueno, ¿quiénes piensan eso? Un poco que los antagonismos se resuelven en una mesa de café. No, creo que piensan primero que no hay antagonismos, o que los antagonismos no son tales.
Hay toda una línea de ciencia política que va por ese camino. Bueno, un poco de ese espíritu sobrevoló las elecciones del 2013 en provincia de Buenos Aires claramente y 2015 a nivel nacional, de que los antagonismos eran producto más bien de un estilo y de la personalidad de Cristina. Exactamente. Vamos a ponerlo como es. En las elecciones del 2015, por lo menos una ronda de las dos que hubo se perdió. Y el conflicto tratando de demostrar que el estilo era otro. El conflicto de la 125 es igual, originado en que ahí no hay un antagonismo, sino que hay que resolverlo de otra manera. Así es. Vamos a despedirlo al querido Rulo. Rulito, nos vemos en el día lunes. Que tengas un muy buen fin de semana, querido Rulo. Gracias por tu cameo aquí en el conversatorio. Adiós. Seguiremos conectados por otras vías. Seguramente. Para comentar las novedades que habrá van a novedades en el día de sí, alguna, no sé si hoy, espera, no. Las medidas. No des por sentado que hoy hay anuncios. ¿Da el batacazo Batakis? Oh, mira, ¿qué sería el batacazo de Batakis? Le transfiere ingresos a los sectores populares, provoca un shock distributivo. Me parece que no. Y se dejan de joder con esta política que nos llevó a esta encerrona que no sabemos cómo resolverla. Hay control de los sectores Hay que salir por arriba de este laberinto. 10% más pobre de los hogares, 23.902 pesos. Dato del 2022. El segundo, 43.000, abajo de la línea de pobreza. El tercero, 58.000. Expliquemos, a ver, estamos mostrando la distribución Artemio, de ingresos por hogares del primer trimestre del 2022, Daniel. Eso Artemio, vamos a hacer una explicación previa de lo que estás. Vos estás mostrando una distribución por deciles. Por deciles, tomás. Vamos a explicarle a los oyentes así lo pueden entender. Tomás 9.500.000 hogares, lo dividís en deciles, o sea, dividido 10 cada uno, los agrupás. Exactamente. 950.000 hogares. 9 millones y medio. Y 950.000 en cada decil. A ver si decimos. Agarramos todos los hogares de la Argentina, que son más o menos 10 millones. Sí, el INDEC tiene 9.600.000. Y lo dividís en 10%. Un millón por... En 10%. Bueno, el 10% más pobre... Ingresa total familiar. No, el ingreso per cápita, ni el de el que tiene el perceptor. Total familiar, 23 lucas. O sea, el ingreso del 10% más de la familia más pobre. Eso es la mitad de una canasta de indigencia. El 10%, el segundo 10%, 43. El tercero 58, el cuarto 71, el quinto 86. Todo esto, la canasta de pobreza cuando midió acá el INDEC, que no es ahora, era de 87.000 para 4 personas. El quinto, esto quiere decir, la mitad de los hogares de la Argentina tienen un ingreso de familiar de 86.614. Obviamente en el primer trimestre del 2022 pueden haber mejorado un poco, pero también crecieron los precios de los alimentos, de las canastas ampliadas. Bien, 86.000 estamos hablando, pero esto es importante, como la información es muy valiosa, es importante. Sí, bueno, eso es información oficial. Bien, estamos hablando de una familia tipo, ¿no? Estamos hablando de una familia, estamos hablando del hogar promedio en Argentina, depende el decil, de cuatro integrantes, dos adultos. La canasta de pobreza sí, pero por decir hay que ver cada decil cuántos integrantes tienen los hogares. Normalmente Artemio, cuanto más abajo vas, más integrantes tiene, cuanto más arriba menos, pero el promedio de integrantes a nivel nacional es de 3.7 miembros. Una pregunta, porque ayer escuché una información que no me cerraba. El anteúltimo decil, es decir, el segundo más rico, sí. ¿Cuáles son los límites? Bueno, es 198.851 de promedio. El límite superior es 154. Porque ayer escuché decir que el segundo decil estaba en condiciones de muy buenas. Muy buenas, 198.000 pesos. No, por eso te digo. Pero escúchame, se maneja información. La canasta de pobreza hoy debe ser de 110.000. No. O sea que ya el segundo, entre comillas, más rico es pobre. El segundo es vulnerable, no es pobre, supera la línea de pobreza. En promedio debe haber gente pobre en el último, el noveno decil, porque bueno, esto promedio esconde a quienes están por abajo. Esta situación, a ver, pasemos en limpio, por favor, los números que acaba de dar Artemio. Hagamos un análisis de los números, más allá de... ¿Deja de decir del primero? Sí. Esta sociedad que estructuralmente construyó Macri es un país para... Esto es Macri puro, Por eso, para 1 millón de personas, para 1 millón de familias. Bueno, Amado, el resto afuera. Te doy el ingreso promedio nacional de hogares
121.743 pesos, No, que debe ser el valor de la canasta de pobreza hoy. Pero por eso yo digo esto para que entendamos lo que hay enfrente. Están construyendo un país para 5 millones de personas. 5 millones de personas. Pero si vos no movés esto, olvídate de poder enfrentar exactamente. eso. No hay milagros. O sea, no entender que el problema está en la distribución del ingreso y en la necesidad de tener un mercado interno es no entender Lo lo puedo que sacar No de la- dijo el de la- presidente, los convoco a una mejora, a que intentemos mejorar la distribución del ingreso el 9 de julio. No dijo intentemos, sino los convoco También habló de la palabra ajuste la semana pasada. a distribuir. Bueno, A está ver, bien. bueno. Está bien, pero digamos, digamos. está bien. Pero los convocó el 9 No, de hay julio una en un acto visión institucional. excesivamente fiscalista, ¿no? Hay una visión que Excesivamente yo no pero bueno, aparentemente los cambios Hay una reivindicación. los cambios podrían producir Está novedades. bien, y Esperemos lo que dice yo- Batakis. está bien. Ahí tenemos una disidencia, Artemio. El presidente no es un comentarista, la realidad. Para comentar la realidad estamos nosotros. El No, presidente bueno, está está para bien, tomar decisiones está bien. y que esas decisiones se verifiquen después Está bien, en pero la ha tomado realidad. algunas decisiones. La prolongación de la moratoria es una, efectivamente convocar para distribuir el ingreso es otra. Gran ha medida. tomado una medida muy importante en términos distributivos. Pará. Yo estoy de acuerdo con que La extensión de la se moratoria extendió hubiese mucho sido el una tiempo. tragedia que no hubiese pasado. Hubiese terminado el Gran gobierno de medida. Alberto. No, está bien, gran medida. Sí. A ver, está bien. ¿Esa no es una gran medida? Yo creo que la moratoria es una gran Pero medida. para, Creo en que dos la- sentidos es una gran medida. Primero, porque Es de fondo excelente. es pero segundo, porque la hizo por decreto. O sea, le estaban frenando el tema en el Mostró Congreso autoridad. y se hizo la extensión de la moratoria. Es una gran medida. hasta que salga la ley. Muy bien. Y además en la ley nueva incorporan la posibilidad de que los que se están por jubilar, 60 años, puedan comenzar a pagar las Es lo que cuotas estamos atrasadas pidiendo. de los aportes que no realizaron los patrones y se hagan cargo previamente Construcción al de momento de autoridad. jubilarse de saldar la deuda. No, es una gran decisión. Bueno, eso mostró que se persuade A con ver, hechos. Si no tomaba esa decisión, como bien lo contó acá Amado, como lo bien lo contó Iba a terminar Miguel con Fernández menos- Pastor, iba a terminar con menos beneficiarios de servicios previsionales, de derechos previsionales, mejor dicho, que el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que era una medida natural de alguna manera. Bueno, para mí, si no, hubiese sido, es una tragedia. ¿Te puedo decir algo? Volver mejores no la incluía. No, pero además yo creo que ha tomado decisiones el presidente, en ese sentido se dio cuenta de cómo es necesario Para mí tomar, es tener la vara muy tomar baja. decisiones en una te perspectiva. voy a decir, de un gobierno nacional y popular festejar una medida que no es una novedad, porque la moratoria ya existía, Bueno, lo único está bien, que hizo pero fue era buena extenderla. medida. No, lo único que hizo es extender una medida que ya existía, no es una novedad. Para mí es una como novedad, pero para mí es la como novedad que- es haber tomado la decisión. Después de lo que vos planteás, Eso es lo que yo decía. de mucha inacción durante mucho tiempo, esa es una gran novedad. Además lo que está pasando a nivel internacional con estas coaliciones, que si no profundizan, no caminan. Hagamos un punto, lo tenemos a Roberto Varga casualmente. Bueno, justo, mira, que nos explique qué está pasando en España con la coalición de gobierno y con la coalición de la derecha. Vas a ver hasta a dónde llega la necesidad de profundizar. Roberto, querido. Sí, Dani, buen día. No sé si quedé habilitado. Yo a los profesores, a los maestros no les explico nada. En todo caso doy un punto de vista y aprendo. Bueno, maestro, de los que saben, de los que saben mucho. En esa mesa explicar, uno da un punto de vista humildemente. Pero bueno, recupero un poco lo que ustedes están planteando hasta donde logré escuchar. ¿Qué está pasando en España? La pregunta está formulada. Yo creo que el gobierno de coalición también en España es una novedad. Primero, no había una gimnasia de coalición. De hecho, hay que remontarse a la Segunda República Española en la década del 30 del siglo pasado para encontrar un experimento parecido que a todas luces terminó muy mal, ¿no? Terminó en una guerra civil con más de 500.000 de muertos, o no se sabe bien. Pero digo, en este nuevo experimento hay un gobierno encabezado por el Partido Socialista, atravesado también, como todos los gobiernos del mundo, por una pandemia,
y después por una guerra que estalla en el corazón de Europa, por lo tanto le pega mucho más directamente y lleva los registros de inflación a los 10 puntos, una situación inédita que hay que ir a buscarla a antes de 1985. Entonces, por supuesto, está, vuelvo a repetir la palabra, atravesada por este tipo de problemas. Hay que decir que ha funcionado, no se daba 2,50 por esta coalición, se pensaba que iba a volar por el aire mucho antes, y viene aguantando bien con diferencias porque la otra pata de la coalición, la fuerza minoritaria que le agrega unos 35 diputados, que es Unidas Podemos, tiene una extracción de origen comunista. Está bien, el eurocomunismo no es el comunismo estalinista ni mucho menos, pero está mucho más a la izquierda del Partido Socialista y le ha demandado una serie de medidas, muchas de ellas, algunas de ellas, no digamos muchas, algunas de ellas se han cumplido. Por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional, que cuando llegó el Partido Socialista al gobierno, o este experimento, estaba en 700 euros, hoy está casi en 1.000, el salario mínimo interprofesional sigue siendo bajo, pero ha subido casi 300 euros. Ha habido una serie de ampliaciones en materia de derecho social, bastante razonable, por así decirlo, y creo que la última gran satisfacción, cuando todo parecía que se iba a romper o se iba a partir, es el discurso sobre el Estado de la Nación de hace una semana de Pedro Sánchez, donde dice que le va a cobrar o manda una proposición de ley para cobrarle 2.000 millones de euros a las eléctricas y 1.500 millones de euros a la banca, que se conoció este fin de semana, se repartieron en beneficios 7.000 millones de euros. Ejercicio 22, o sea, de este año, 7.000 millones de euros de beneficios que la banca se encontró adicional por la suba de los tipos de interés. Valga el comentario, el Banco Central Europeo está hoy aumentando nuevamente los tipos, ¿no? Tiene mucho que ver la crisis italiana en eso. Quiere decir que la reconciliación vino por medidas que tienen que ver con reclamos desde la izquierda. Es muy importante. Es muy importante lo que nos venís señalando como marco de referencia también para lo que se está discutiendo acá, porque vos fijate qué contrasentido estar discutiendo un aumento de tarifas en medio de la situación de un problema de distribución del ingreso, ¿no? Y bueno, esto que nos contás de cómo fue avanzando la coalición en España va justamente en el sentido que nosotros venimos propugnando dentro se radicaliza del incluso con resistencia de los sectores de derecha del PSOE, que es un poco lo que pasa acá. Los sectores de derecha de la coalición del Frente de Todos, obviamente, no están dispuestos a llevar adelante políticas. La situación argentina es mucho más dramática. No tiene, a ver, España no tiene un acuerdo con el fondo, España no tiene es mucho más dramática, 70% de inflación. Sí, no, pero también dispone de otros recursos. Lo importante, me parece, es entender el rumbo. España, ante una situación menos dramática, pero similar, toma medidas más a favor de la distribución de ingresos. Impuestos adicionales a los que tuvieron ganancias inesperadas y cuestiones distributivas en el tema del servicio público. Así es. Roberto, para terminar... Una pregunta, amigos, y una pregunta concretamente, Amado, porque ha sido un actor central de esa situación, Amado. Es decir, vos fuiste el autor ideológico y de alguna manera material de haber nacionalizado los fondos de pensión. Una medida profundamente keynesiana, es decir, utilizar recursos del Estado para alentar a la economía en época de crisis, profundamente keynesiana, indiscutible dentro de los marcos del capitalismo. Ahora te pregunto, Amado, la relación o la correlación de fuerzas, ¿permitiría una jugada de la misma naturaleza hoy? No te quepa duda, porque sería parte de la modificación de la correlación de fuerza. El problema es que si vos la correlación de fuerza la ves en términos estáticos, te convierte en conservador. Roberto, para ir cerrando, y un cuadrito de Italia, digamos, un recuadrito sobre Italia. ¿Me podés repetir, Dani, porque se entrecortó? Un recuadrito sobre Italia, una síntesis de lo de Italia con la caída de Mario Draghi. Una síntesis muy apretada, Dani. Pasó, me agarré los dedos contra la puerta. Primero, yo era 80%, hay que decir como todo el mundo, ¿no?, que creía que esto se sostenía, pero no se sostuvo. La derecha italiana le quitó el apoyo y
las tres fuerzas de derecha que integraban la coalición, la Liga, Movimiento 5 Estrellas y lo que queda residual del poder en el apoyo. Draghi decidió dar por concluido su mandato y hay que llamar a elecciones finales de septiembre, principios de octubre. Medida que se festeja con champán francés en el Kremlin. Esto es un misil al corazón de la política de la Unión Europea con respecto a la guerra con Ucrania. Es un detonador que no tenemos todavía la verdadera proporción, hasta dónde va a llegar la explosión de la situación italiana, porque se cae un aliado central en la guerra de Ucrania, a favor de Ucrania contra Rusia. Se abre un nuevo escenario. Hay que recordar que Salvini, no sé si se entendió, amigos, o se cortó. Perfecto. ¿Se entendió? Hay que recordar, por último, digo, que Salvini tiene mucho de su candidatura, de su trabajo, de su campaña, alentada directamente por Moscú. Es curioso. Y Giorgia Meloni, que es Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, es trumpista. O sea, es proamericana pero trumpista. Es decir, vamos por las situaciones más de antisistema. Lo que ha pasado en Italia lo tendremos que contemplar en los próximos 90 días, pero me parece una crisis de gran calado. No es una caída normal de las típicas que tiene Italia en las formaciones de gobierno que tienen una gimnasia muy aceitada. Esto es muchísimo más profundo. Lo que un abrazo grande, gracias Roberto. Un abrazo grande, amigos, nos vemos a la vuelta. Chao. Un abrazo. No, esto que decía Roberto, lo del cambio de correlación de fuerzas en el conflicto de Ucrania, ¿no? Porque la guerra financiera contra Rusia, en este esquema de guerras híbridas, se va a empezar a debilitar en tanto y en cuanto las medidas del sistema vayan en contra de sus propias poblaciones. Bien, muchos mensajes que están llegando al 11 3200 0530. ¿Querés profundizar un poquito con los cuadros, Artemio? No, quería decir eso. Te quiero decir que Salvini, como consigna central, es que viene a retomar las banderas que la vieja izquierda socialdemócrata traicionó. Esa es la ultraderecha española. Hay toda una dinámica nueva en la ultraderecha que se hace cargo del conflicto y que se hace cargo de las postergaciones que las sociales democracias europeas no lograron resolver. Al contrario, profundizaron. Viene acá a cuento la sentencia de Thatcher, que mi mejor invento fue el primer ministro Tony Blair, que acaba de decir que Occidente está declinando, que la hegemonía de Occidente, dice cosas así contundentes. Lástima que no hizo habló nada. De alguna manera el triunfo cultural, dijo Margaret Thatcher, fue que Tony Blair haya hecho propias sus ideas, que es el volver mejores, ¿no? El volver mejores de los laboristas fue Tony Blair, y así desaparecieron, ¿no? Los laboristas desaparecieron como opción de poder. De Tony Blair, lo del socialismo francés, en algún momento lo del PSOE en España. Sí, el PSOE en España me parece que lo salvó, increíblemente lo salvó Unidas Podemos, ¿no? El surgimiento de Unidas Podemos lo obligó a correrse de alguna manera hacia porque fue el partido la de la transición, el pacto de la Moncloa, que el otro día leía a Musgrave, viste, el economista que tiene tanta actividad, un tipo muy interesante, es profesor de la UBA de Finanzas Públicas. El pacto de la Moncloa significó una caída, yo estoy citando de memoria, pero del 18% del salario real. Eso es el pacto de la Moncloa, detener la lucha social y hacer descender los salarios, que acá reivindica como si fuera un ejemplo de democracia. Es que el PSOE fue el instrumentador del modelo neoliberal en España. Totalmente, y el intelectual orgánico, el diario El País. 8 minutos para terminar. 324 está el dólar blue, el dólar libre, el dólar paralelo. Cotización similar está teniendo el contado con liquidación, que no es un dólar ilegal, hay que decir, es un dólar que se utiliza para operaciones legales, es comprar o vender bonos denominados en pesos en dólares. Es una medida, digamos, es una operación absolutamente legal. Una puede cuestionarla, en realidad es muy difícil cuestionar la compra de un bono soberano de un país. Una situación muy extrema, de alguna manera se está viviendo, una situación muy difícil se está viviendo por estas horas. Ustedes saben, son dos personas muy informadas, arrecian los rumores,
las variantes, las diferentes versiones que hay sobre una cuestión. Y yo, por mi experiencia, que no es mucha, pero he vivido la crisis del 89, he vivido la crisis del año 2001, la del 2008, la del 2017 y demás. Más crisis que cualquier ciudadano europeo vivió en toda su ciudadano de 100 años. Viviste. Bueno, con 50 años. Con la mitad de su existencia. Es un país interesante este. Bueno, sí, por eso mismo. Y la percepción que tengo es que estamos ante algo, el spray, que hay en el ambiente, ¿no? Por el discurso público, por lo que se sostiene, por lo que hablas vos de la distribución del ingreso. Hay un spray a que algo está a punto de pasar, que no sabemos qué, que hay un interrogante muy grande. No sé si es una cuestión de medidas económicas, una cuestión institucional, no lo sé. Los quiero escuchar a ustedes. Primero, si comparten el diagnóstico que hice o la mirada que tengo sobre lo que está sucediendo. Yo creo que en las crisis tan profundas como esta es razonable que empiezan a aparecer este tipo de análisis, pero además operaciones intencionales interesadas. Uno está viendo, por ejemplo, todo lo que sucede, los distintos puntos de vista en el movimiento de organizaciones sociales. Bueno, ahí ya te das cuenta que es un campo de disputa del sentido común. Algunos dicen, bueno, hay que reforzar el apoyo al gobierno, otros dicen, no, salgo a tirar piedras, y por ahí con un análisis parecido de lo que está sucediendo en la vida de las grandes mayorías argentinas, que me parece que es un diagnóstico que todas y todos compartimos, salvo esa minoría de los dirigentes de derecha recalcitrante que proponen que esto se acaba desmantelando prácticamente al Estado y al sector público y los derechos de las y los trabajadores. Así que el análisis que vos hacés es muy razonable, Daniel, pero yo creo, repito, que dentro del Frente de Todos hay una discusión política. Por fuera del Frente de Todos hay una discusión delirante de una Argentina que ya no sería un país, sin moneda, con los ciudadanos vendiendo los órganos y con bajas del 13% como las que propone siempre Patricia Bullrich. Un cambio de régimen, claro. Bueno, yo creo lo mismo, la situación es compleja, la experiencia comparada muestra que de estas situaciones las coaliciones progresistas salen profundizando o no salen. Bueno, pero está lo que... Bueno, yo creo que el presidente lo ha dicho y ha tomado decisiones. Vos decís lo de la moratoria no, en otras condiciones no hubiera tomado esa decisión. Yo creo que las condiciones existentes muestran que la salida es lo que te digo, una la moratoria no es una medida nueva. Pero mira, no es nueva, pero derecho... lo nuevo es tomar la decisión. Está bien. A ver, mira, pero si festejamos de que Alberto Fernández no va a terminar con menos jubilados que con Macri, me parece no, es como festejar. Bien. Pero yo no estoy haciendo de hinchada. Es festejar un lateral en la mitad de la cancha. Está bien, festejar pero o no festejar. una novedad la Estamos toma analizando. Hace 2 meses eliminaron la doble indemnización. En o sea, un país que hay con un estos cambio. ingresos. Hay un cambio. Esperemos que ese cambio se convierta en algo, o como dice Artemio, las coaliciones que no se profundizan, bueno, tienen un destino sabemos. De mediocre para abajo. De mediocre para abajo. Lo ha probado la experiencia histórica. Y estos 2 años en Argentina. Nada es comparable vis a vis, pero hay que tomar nota de lo que está pasando a nivel interno. No somos tan originales. Mira, después del 76, Argentina perdió un grado de originalidad importante. Éramos un país donde había pasado Perón, bueno, pero con la dictadura, muchos cambios que se produjeron en el periodo 46-76 se revirtieron. Y Argentina tiene un costado que puede ser comparable con otras experiencias. Yo te digo, las coaliciones progresistas, llamémosle progresista a esta, no sé cómo le quieres que llamar, populista, si no profundizan frente a la crisis, el destino no es bueno. Corchista podría ser. ¿Por qué corchista? Y porque ha tratado de flotar administrando algo que es inadministrable. Había otra opción, claramente, ¿no? Y sí. Claramente, ¿no? Sí. Una opción que en el principio es muy viable, después se va deteriorando por la construcción de la propia debilidad, pero siempre hay un margen para avanzar por otro camino. Para mí, el 2008 muestra muy claramente esto en la Argentina. Cuando todo el mundo decía, no se puede, está terminado, se tienen que ir, la debilidad política, la crisis internacional... Propios y extraños.
no solo la oposición. Y pero el 2008 gobernaba Cristina, estaba vivo Néstor Kirchner, son situaciones políticas que no vale la pena replicar. No, pero replicar, pero tomar nota, sí. Uno no está diciendo que se va a repetir, pero lo que es un espejo para mirarse, ¿no? El propio gobierno. Pero la forma de resolución de crisis, la toma de decisiones frente a una crisis, la apelación al protagonismo popular, salir por arriba, profundizar, esos son paradigmas que se pueden utilizar como modelos, son modélicos. A ver, eso lo hizo Perón, lo hizo Néstor, lo hizo Cristina. Yo creo que Drogba no va a Ferro. A ver, para usar la analogía que usaron. No, claro, les pido por favor, les pido en 2 años y medio de mandato en qué momento se apeló a ese tipo de razonamiento. Se los pido, que me digan. De acuerdo, es una novedad. La pregunta es... Así llegamos hasta acá. Si en 2 años y medio no pasó algo, ¿por qué va a pasar ahora? Bueno, porque las condiciones han cambiado y se observa claramente un horizonte complejo. Muy claramente. Pero es la pregunta que yo le hice a Amado, te la hice a vos, se la hice a Rulo, se la hice a Zayat, se la hago a todos los tipos que saben. Le digo, ¿por qué vos tomás restricciones con el dólar para cuidar cada dólar, como dijo Felisa Micheli más temprano en este programa, para cuidar cada dólar? No lo hiciste cuando tenías los dólares y tenías el poder político, y lo haces ahora que no tenés los dólares. Porque tienen un pésimo diagnóstico de entrada, un pésimo diagnóstico, y además un marco conceptual para la política que yo creo que es inadecuado, que es el tema de no reconocer que existen antagonismos. Bueno, hoy estuvo bastante intenso para mí. Estamos ante, discúlpeme que le diga, lo hablamos el conversatorio que viene, para mí estamos ante novedades. ¿Cómo se llama? Capítulos culminantes. ¿El pre-conversatorio? ¿Cómo capítulos sería? Culminantes. Capítulos culminantes. Estamos ante algo. Estamos ante un desenlace de algo. Ante un desenlace de algo. Puede ser una oportunidad. Ojalá que sea una oportunidad. Sí, señor. Ojalá que sea una oportunidad. Ojalá que sea una oportunidad. Estamos. Capítulos culminantes es un lindo nombre. Es el que me escribiste. Estamos ante capítulos culminantes. No sabemos. Está claro que está terminando algo, ¿no? Está terminando algo. Después, ¿qué surge? Si va a surgir un nuevo gabinete, un nuevo gobierno. Está claro que con este esquema la situación está, a mi modo de ver, absolutamente agotada. Abonando a lo que decís vos, cambiar una persona no implica cambiar un modo de funcionamiento, porque es más posible que la fuerza centrípeta se trague a esa persona que se logren los cambios necesarios. ¿Qué es lo que está pasando con Batakis, ¿no? Si lo pusiste... Bueno, vamos a darle un crédito a la ministra y veremos si el gobierno toma nota y se da cuenta de que efectivamente la cuestión era Artemio, no volver mejores, y que con Cristina se puede. Cuando uno... y ya, viste, está probado de que ese tipo de análisis no funcionó en Argentina. Lo que uno piensa ni en la región. Lo que uno piensa de Batakis y lo que espera y lo que quiere tiene un marco conceptual complicado, que es cuando la agenda que está vigente es la que te come tu tiempo y tu funcionamiento. ¿Está bien? Gracias, muchachos, gracias Artemio, gracias Amado, gracias querido Silvio Soler, operación técnica, Nicolás Lacaba. Nos volvemos a ver mañana.